escogemos, seguramente de manera inconsciente y muy rápida, el dato para presentarnos que mejor le puede sentar a la otra persona o que mejor puede comprender. Entonces todo el rato estamos un poco dando distintas versiones de nosotros mismos. Porque hay gente que llega, se sienta en la mesa y quiere ganar una batalla. El gran conversador es una persona que construye la verdad con los demás. Venimos de una genética visible e invisible y que somos hijos de todas esas memorias propias y ajenas. En esa senda del autoconocimiento uno nunca es en el vacío, sino que es en función de los otros. Trató de conocerse a sí mismo y cuando ya lo hizo empezó a aburrirse. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Pasen y Sean. Hoy el capítulo vamos a dedicarlo a la memoria y la identidad. Y para ello tengo a dos compañeros de viaje muy interesantes. Bruno Galindo es periodista, es escritor. No voy a leer todo tu currículum porque le dedicaría horas, pero sí voy a poner el foco en tu último libro, Nadie nos llamará antepasados, que hablas mucho de la memoria, de la herencia y nos va a venir muy bien para nuestra conversación. Así que encantada de tenerte aquí. El gusto es mío. Y también en esta conversación nos acompaña Jacobo Vergareche. Eres escritor, eres guionista y extenso currículum, pero también pongo el foco en el último ensayo compartido que has escrito sobre la amistad, que nos va a aportar mucha claridad en nuestra conversación. A ver si es verdad. Seguro que sí. Y con muchas ganas de conversar. Hablando de memoria y de identidad, ¿no? Y pensando en vuestros recorridos, venía pensando yo le doy mucha importancia al conocerse a uno mismo. Al final es mi trabajo y me gusta mucho el conocimiento del ser humano. Y siempre me lo he imaginado como un viaje de mirarme dentro, pero a la par creo que hay una información para terminar de completar mi identidad que tiene que ver con los otros. Me encantaría saber vuestra reflexión sobre si creéis que ¿nos llegamos a conocer más por un trabajo introspectivo o nos llegamos a conocer en relación? Bueno, uno de los mandatos ahí ya desde los griegos es que te conozcas a ti mismo, claramente, ¿no? O sea, Noscete ipsum, que está ahí en el frontón del templo de Apolo, y aquí lo podéis ver en el Museo Etnográfico, llegando a la estación de Atocha, y está ese museíto que tiene parece como que lo ha hecho Palladio, y en el frontón pone Noscete ipsum, conócete a ti mismo. Yo tenía un profesor, Jesús Ferrero, que también es escritor, que decía que también trató de conocerse a sí mismo y cuando ya lo hizo empezó a aburrirse, que puede llegar a ser un poco muy aburrido eso de conocerte a ti mismo, ¿no? Lo más importante es saber lo que te sienta bien, lo que te sienta mal, intolerancias y cosas así, ¿no? Pero lo de conocerse a sí mismo... que no sea una sobredosis. Que sí, a veces queda como una especie como de frase hecha de tal, bueno, no sé cómo de importante es, pero lo es bastante. Genera cierta incomodidad y termina siendo un poco como algo que todos decimos que queremos hacer, pero no siempre es verdad. Es como cuando la gente te dice, no, yo leo mucho y voy al teatro. Bueno, pues habrá que ver con cuánto lees y cuánto vas al teatro, porque los teatros muy llenos no están y los libros tampoco y no se venden muchos libros. Tampoco se venden demasiado, ¿no? En todo caso, sí estoy de acuerdo contigo en que si realmente estamos en conozcámonos, necesitamos al otro, porque si confiamos esa empresa a la autoobservación, bueno, dependerá de nuestra honestidad, pero es muy posible que nos contemos alguna película sobre nosotros mismos que el juicio del otro va a ayudar a equilibrar, ¿no? Yo creo que ciertas cosas, desde luego, no nos la deberían preguntar a cada uno, sino a nuestros amigos y allegados, ¿no? En las redes sociales nos autodefinimos, ¿no? Ponemos una frasecita en la que cada quien dice lo que supuestamente es, ¿no? Pero bueno, luego, como digo, habría que preguntar a los demás, oye, ¿y es compasivo? ¿Es buen amigo? ¿Es generoso? ¿Es tan no sé qué como dice? Hay una cosa que has dicho que me gusta, de que para conocerse necesitas a los demás. También hay que pensar que nosotros somos en función de los demás muchas veces. Yo no soy lo mismo con mi mujer, que con mis hijos, que con mi perro, que con un amigo de toda la vida con el que me puedo tirar pedos, estar callado, no hablar. Pero sin embargo estoy con un amigo escritor y entonces tengo que intentar ser brillante y estar a la altura y tengo una cierta tensión. O sea que diferentes personas van sacando diferentes cosas de nosotros mismos. Igual que cuando pierdes un amigo con el que hacías deporte o te escalabas, pues te amputan un trocito de ti, se muere un trocito de ti. Entonces, es verdad que en esa senda del autoconocimiento, como uno nunca es en el vacío, sino que es en función
en función de los otros. Ya leí una frase, ya no me acuerdo ni cómo era, pero casi como que el yo y el yo tuyo y el de los demás son como cuando ves dos nubes que no sabes dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Que se van entrelazando y somos un poco así. Estaba pensando que la imposibilidad de ser uno mismo depende de quién, ¿no? Creo que hay veces que esa máscara que sujetamos nos hace imposible ser uno mismo y realmente decir, pensar o hacer lo que eres y lo que quieres, ¿no? Pero no existe ser uno mismo. Yo soy multitudes, que decía, ¿no? Walt Whitman. O sea, uno es de una manera muy múltiple y muy en función de circunstancias y de los demás. O sea, no existe mi yo real. O sea, todos tenemos como la ficción esa de, no, yo tengo un yo real que, o sea, no se manifiesta porque aquí en el trabajo me tienen como constreñido y en mi casa un poco reprimido y tal, pero hay un yo real mío que no se... Eso no existe, eso es una ficción que uno va construyendo. Tú eres tu vida, ¿no? Que dirían los existencialistas. Al final ese yo va a ser la media de todos esos que tú dices, entre otras cosas, porque luego habrá todavía más, tantos como circunstancias o espacios en los que de repente, no sé, te desenvuelves en la vida. Yo sí que veo una distinción entre mi yo real y mi yo imagen. Si mantener un equilibrio entre quién soy y tener claro cuál es mi yo imagen y no dejarme atrapar por ello, ¿no? Yo a veces me pongo como alarmas de repente Bruno dice algo y yo le doy mi pensada y decido no compartirlo, ¿no? Y me hago esa pregunta de por qué no lo he compartido. Porque no me he atrevido, porque es como, bueno, pues no va a estar a la altura, o igual esto es una tontería, o igual esto ya lo ha dicho él, ¿no? Y si tengo esa come interior, al final es que no lo estoy diciendo porque no me atrevo a decirlo, pero lo he pensado. Entonces, ¿cómo puedo dar cabida a eso? Te voy a contar una historia. Hace como 7, 8 años... Tienes además voz de narrador. O sea, Sí, pero hace como 7, 8 años... en una fiesta, eran ya como las 6 de la mañana, pues estamos todos pasadísimos. Una fiesta de cuando la gente cumplía 40 años, ahora estamos cumpliendo 50 en mi grupete. Pero hicimos esto y de repente yo estaba sentado al lado de un tío extranjero y le preguntaba, ¿y tú qué haces? Y dice, no, yo hago trajes, ¿eres sastre? Bueno, no exactamente sastre, pero ¿a quién? ¿Pero a qué tipo de trajes? Si me quiero comprar un traje tuyo, bueno, lo tienes que encargar, solo hago como 4 o 5 al año. Bueno, en fin, al final descubro que hace trajes a Lady Gaga, a la reina de Holanda, tal, y es un gran diseñador que se llama Jan Taminiao. Entonces, yo le pregunto, ¿y tú cómo decides? O sea, ¿cómo decides cómo va a ser el traje de Lady Gaga o de la reina y tal? Y dice, mira, yo les hago 3 preguntas, tampoco se las hago explícitamente, pero busco la respuesta a 3 preguntas. Una, ¿qué quieres ser? Otra, ¿qué puedes ser? Y otra es qué te van a dejar ser. O sea, la reina no puede salir con un filete en la cara como Lady Gaga o enseñando un pezón, ¿no? Eso no le van a dejar ser eso. Ese equilibrio me pareció como una lección de filosofía, ¿no? O de construcción de personaje que lo hacía un diseñador de moda. Es qué quieres ser, qué puedo ser y qué me van a dejar ser. Entonces, la tensión entre esas 3 opera siempre. También los personajes que creamos y este señor en la ropa de la que viste a la gente, ¿no? De sus sueños, expectativas, la realidad física de tu cuerpo, lo que te permites, y luego la realidad de los códigos que te rodean. Y es que cuando nos presentamos a los demás, siempre escogemos, seguramente de manera inconsciente y muy rápida, el dato para presentarnos que mejor le puede sentar a la otra persona o que mejor puede comprender. Entonces, todo el rato estamos un poco dando distintas versiones de nosotros mismos y eso podría alejarnos un poco de ese supuesto yo inmaculado que yo soy, ¿no? Y yo creo que todos sabemos esto y que muchas veces lo presentamos un poco con cierta dureza y como un déficit o como un defecto. Y creo que hay que decirlo con indulgencia también hacia nosotros mismos, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿por qué tenemos tanto miedo de desagradar al otro? ¿O por qué tenemos quizá esa necesidad de pertenencia al grupo? Entonces estamos rápidamente diciendo aquello en lo que sentimos que podemos encajar mejor, ¿no? Yo creo que ese nosotros del que os hablaba al principio, ¿no? Esa diferencia entre si me encuentro en soledad o en relación, ese nosotros tiene que ver más que solo compañía con una forma más de conocimiento nuestra que tenemos, ¿no? Y eso que decías de pues que los demás opinen y digan también cómo me ven, me ayuda a equilibrar eso, ¿no? Y eso me lleva a preguntaros sobre la memoria que compartimos a lo mejor con un mismo pueblo o con un mismo barrio o con una familia, ¿no? Que cuenta la memoria de nosotros. Yo creo que
somos la especie humana, que somos cerca de 8.000 millones, somos un animal muy, muy curioso, que en realidad somos muy parecidos todos, nos pasan más o menos las mismas 4 o 5 cosas, somos todos muy parecidos, todos sentimos que somos muy únicos y todos sentimos también, todos queremos un trato especial y diferente, ¿no? Pero en realidad pertenecemos al mismo tronco y tenemos seguramente esa memoria común, ¿no? Somos un poco parte de un mismo cuerpo, ¿no? Muchas veces sí recordamos cosas que en realidad no recordamos, las recuerdan los demás de nosotros. Y bueno, y eso está bastante contrastado ya por la ciencia, ¿no? Que hay recuerdos de cosas de las que no te acuerdas, pero como te las han contado tantas veces tus padres de pequeños, terminas transformándolo en un recuerdo que crees que tienes. Y en ese sentido, entre unos y otros, nos vamos construyendo una memoria. En las familias se construyen memorias familiares. Otra interesante es cuando vas a la fiesta de 25 años del colegio, ¿no? Y de repente vas recuperando como trocitos de tu identidad, porque los demás son cajas negras de tu vida y se acuerdan de cosas asombrosas que tú no te acordabas. O cuando ves una exnovia de la adolescencia, también te acuerdas el día ese que me llevaste no sé dónde, tal. Y yo no me acuerdo, pero según me lo cuenta, eso se transforma en memoria. Y la siguiente vez que le ves ya te acuerdas y incluso crees que el recuerdo era tuyo, pero no lo tenías, ¿no? Así que eso sí, es la gente que nos ve en perspectiva, funciona un poco eso como álbum, como caja negra, como repositorio, y tú vas construyendo con eso tu propia memoria, ¿no? Estás enchufado a la memoria de los demás. ¿Y creéis que está relacionado con nuestra propia identidad, que la memoria que tienen los míos y mis ancestros tiene que ver con quién soy hoy? Yo creo que sí, que indudablemente venimos de toda una genética visible e invisible y que somos hijos de todas esas memorias propias y ajenas. Hay una gran memoria que va para atrás, ¿no? Y dentro de eso, bueno, también somos descendientes de no solo de lo que se recuerda, que sería la memoria, sino de lo que se ha olvidado, involuntaria o voluntariamente, ¿no? Y ahí entraría todo ese protocolo de discreciones, de secretos, de enigmas, de cosas que pasaron en las familias de las que mejor no hablar, pero que de algún modo ya como que han expirado y han perdido su valor y rebrotan en generaciones posteriores, ¿no? Es todo un tema. Es que últimamente lo pienso mucho, ¿no? Y en psicología se trabaja mucho con la memoria y la identidad y cómo la falta de memoria, incluso cuando enfermamos y no recordamos de dónde venimos, cómo afecta a quién soy. Y es muy curioso, ¿no? Cómo puede afectar tanto no solo lo que está pasando en el presente, sino el borrar tu identidad, porque no tienes un histórico de dónde tirar y a lo mejor no te entiendes en un contexto, ¿no? Y sobre eso, ¿qué opináis de lo que contamos o cómo elegir lo que contamos y lo que no contamos? Esos silencios de los que hablabas familiares también los veo mucho en silencios periodísticos y que también impacta en el silencio que estamos haciendo de determinados temas, ¿no? En realidad, buena parte del mundo venimos de las guerras anteriores, de los conflictos y de los genocidios. En Europa sabemos bastante de eso y en España sabemos también bastante de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, venimos marcados como sociedad y también como individuo por ese imperativo de silencio, ¿no? Cuando nace es un silencio para sobrevivir, es porque formas parte del otro bando y aquí estás, entonces no puedes hablar de esto o de aquello, y esas cosas cristalizan y esas cosas se quedan en las personas y al final estamos hechos de esos silencios, de esos silencios incómodos, ¿no? Y se van al cuerpo. A mí me interesa mucho esta aportación de la pediatra y psicóloga francesa Françoise Godon, creo, no me acuerdo muy bien esta psicóloga que fue quien dijo que la primera generación calla y la segunda lo lleva en el cuerpo. No le dio tiempo a esta estudiosa a hablar de la tercera generación, que es con la que yo más próximo me siento, y ahí es donde me interesa, bueno, abramos las ventanas y dejemos que corra el aire y sanemos esas heridas que ni siquiera son nuestras en realidad, ¿no? Y tenemos esa capacidad, esa plasticidad para
reconducir, digamos, la historia, la genealogía, el linaje de cada uno y el de la sociedad. Fíjate, estaba pensando en temas así también de invención de memorias, ¿no? Porque muchas veces para la homogeneización y la asimilación de pueblos enteros se crean memorias que no son, ¿no? Pues me acuerdo una vez un amigo mío le encargaron, yo trabajaba para ETV y le encargaron un guión de una película donde los Reyes Magos representaban a España y eran malos, y el Olenchero, que es como el Papá Noel que tienen, o sea, iba por ellos y los sacaba de por ahí, ¿no? Al final no se llegó a hacer la película porque era un delirio, pero el Olenchero es una cosa que no existía. O sea, era una tradición de un pueblo navarro en un sitio de 500 personas, y que de repente dijeron, mira, aquí hay un mito navideño con el que nosotros podemos crear nuestra mitología propia de la Navidad, que no sea, que esté diferenciada de la de los españoles, ¿no? Y entonces a partir de ahí se crea todo lo que es la figura del Olenchero y una Navidad distinta y diferenciada, como si hubiese una memoria colectiva de Papá Noel. También es otra introducción, nosotros no hemos tenido Papá Noel jamás. Y sin embargo ahora es como que la Navidad pasa por Papá Noel, ¿no? Son cosas que son así, que las vamos introduciendo como que son tradiciones que en realidad no tienen. En Kaliningrado, por ejemplo, que era la Prusia Oriental, es que nadie se acuerda que era Prusia. ¿Ves? Hay un clave ruso aquí, que esto qué es. Joder, pues ahí vivía Kant en Königsberg, ¿sabes? Y todos los nombres de todos los pueblos han cambiado y se ha borrado una cosa y se ha construido otra memoria de otro sitio, ¿no? Que es una cosa que estamos acostumbrados a que se nos implanten memorias colectivas de cosas que no han pasado nunca y que no han sido. Hablando de la memoria heredada, sobre todo y pensando a lo mejor en mi familia, ¿no? Imagínate, creo que había muchos momentos de compartir, de sentarnos en rituales como una sobremesa y echar a rodar anécdotas, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando? Y qué curioso cuando, ¿no? Las familias nos reuníamos, pues éramos, no sé, tropocientos en una casa. Ahora normalmente en las casas no caben tropocientos, caben dos con mucha suerte, ¿no? O sea, creo que los rituales han cambiado, que la forma de compartir ha cambiado, que no nos contamos tantas anécdotas, ¿no? Bueno, en realidad es que no hay familias. O sea, quiero decirte, España se ha convertido en un país de hijos únicos, que ya son hijos de hijos únicos. O sea, hablamos mucho de los cuñados, pero el cuñado, hay más linces que cuñados en España ya. Hay que decir, la gente no tiene ni hermanos, ni cuñados, ni tíos, ni primos, ni nada. Entonces, en ese sentido, pues claro, o sea, como esa sobremesa familiar de la que tú hablas es un recuerdo. Para mucha gente es un recuerdo, eso ya no existe. O sea, ahora tienes amigos, a lo mejor, con los que puedes compartir esas cosas, pero la familia que nosotros recordamos ha dejado de ser una realidad. O sea, que existen, lógicamente, algunas de esas familias todavía, pero nos vamos hacia un país de hijos únicos, hijos de hijos únicos, con un montón de gente que no tiene hijos, con lo cual esos espacios de asentamiento del anecdotario familiar no existen. No hay anecdotario familiar. Yo creo que la recuperación de la memoria en todo caso pasa por una recuperación tanto más importante, que sería la recuperación del sentir, ¿no? Me da la impresión que en muchos aspectos estamos adormilados y estamos muy lejos de cosas muy primordiales, ¿no? Por eso estamos de repente desde unos años para acá reivindicando el caminar, por ejemplo. Es como que hemos descubierto el caminar como si fuera una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues es todo un asunto, ¿no? Entonces creo que es un poco lo mismo. Creo que estamos en una sociedad ultra positiva, y no positiva como qué bien está todo, sino como que todo lo que queremos para nuestra vida es incorporar, es sumar cosas, es incorporar cosas, de ahí el signo positivo. En ningún caso es quitar, es desbrozar, es desaprender, ¿no? Y creo que viene más bien por ahí, que para recuperar el sentir y con él la memoria, lo que creo que hay que hacer es quitar. Eso pasa por la atención, eso pasa por la quizá ritualizar de nuevo las cosas, desrutinizar nuestras vidas para volver a sentir, ¿no? Y sentir que habitamos el cuerpo otra vez. Y en el cuerpo está la memoria, porque solo tenemos el cuerpo. Yo creo que también, a lo mejor, a través de la conversación, de ahí lo del podcast, ¿no? Y de crear estos espacios de charlar y escuchar
otros puntos de vista muy diferentes y los pocos espacios que hay para ello, ¿no? Incluso pocos espacios, incluso en la ciudad. Yo procuro dar mucho espacio en mi vida a las sobremesas. Tenemos una comida todos los viernes, un grupo de amigos que la hacemos. Yo creo que depende de la cultura familiar y de amigos que tenga cada uno. España es un país donde la gente mira a sus amigos como un patrimonio personal muy importante que le define mucho más que el trabajo, ¿no? En Estados Unidos la gente se define a sí mismo y su estima está muy ligada al trabajo que hace, ¿no? Pero España es una cultura donde la estima de uno y su identidad está muy ligada a los amigos que tiene, ¿no? Su cuadrilla, su grupete ahí. Sí, eso sí, o sea, creo que tenemos una cultura muy así. Y que se cultiva, mucha gente lo cultiva y le da espacio en su vida y en su semana. Este es el momento para los colegas, tal. O sea, que no creo que para nada que se haya extinguido. Mi padre tiene una tertulia. Nos reunimos el día tal del mes y a mí me han invitado a muchas tertulias que son eso, son sobremesas de gente que quiere conocer a otra gente. O sea, que no sería tan apocalíptica como... No, o sea, yo no pretendía serlo, ¿eh? Creo que somos una cultura muy oral y que la gente habla y se junta. Y de hecho, yo ahora lo veo yo tengo 3 hijas y muchas veces quedan... Ahora se hacen quedadas sin móviles, o sea, de salir de casa sin móvil, ¿no? O sea, la tribu de los desconectados. Hay un movimiento de mucha reacción contra eso. O sea, que bueno, yo no sería, soy optimista. Yo estoy un poco de acuerdo ahí con Jacobo. El otro día me contaba un amigo que había estado de vacaciones en Dinamarca y me contaba con asombro cómo allí, si te encuentras con un amigo y quieres tomar un café, no lo tomas en ese momento porque no ha sido programado, ¿no? Entonces hay que quedar dentro de un mes o de 2, entonces ahí sí. O sea que en ese sentido creo que sí te doy la razón. Yo también creo que somos una sociedad cálida, digamos, y que lo tenemos más fácil. Y de última, que todo espacio es un espacio o de conversación o de posible conversación. Lo que nos falta posiblemente es bajar el pistón, bajar la velocidad y que eso, quizá con el móvil apagado, pues nos brinde la oportunidad de escuchar, porque la conversación es escucha también, ¿no? Escuchar, charlar y disfrutar del otro. Ahora que dices eso, ¿qué es para vosotros la conversación? ¿Cómo la definiríais? ¿Cómo la vivís? Mariano Sigman, con el que es coautor del último libro que hice, tiene uno que se llama El poder de las palabras, que es su libro anterior, que es un gran ensayo sobre la conversación, ¿no? Y cómo a través de la conversación nosotros mismos, si acudimos realmente, honestamente a la conversación, pues es un espacio donde uno puede cambiar sus propias narrativas, sus convicciones, puede aprender a verse a sí mismo y a los demás. La conversación es fíjate, los primeros filósofos conversaban, ¿no? Se encerraban a escribir en un cuartito con una vela, sino que se sentaban alrededor de una comida, que es lo que hacía Sócrates. Sócrates conversaba, no escribió nada Sócrates. Son sus discípulos los que escriben. Jesucristo también, o sea, un señor que no escribe una línea. O sea, estaba más en la conversación todo, ¿no? Había una cultura de la conversación. Michel de Montaigne, que es mi filósofo favorito, tiene en su 3er volumen de ensayos un maravilloso ensayo que se llama El arte de conversar, que en Francia es obligatorio y debería ser obligatorio en todo el mundo, que explica y disecciona tanto las leyes que él le pone a la conversación, sí, y como al arte de llegar a una mesa. O sea, hoy en día hay gente que conversa y otros que tienen opiniones, ¿no? Que hay gente que llega, se sienta en la mesa y quiere ganar una batalla, ¿no? No viene a conversar, viene a tener razón. Y dicen, no, porque esto, mira, el fútbol siempre, tal, la política, izquierda, derecha, tal, ¿no? Hay gente como que entra ahí, no viene a ser cambiado y no viene con el ánimo y la disposición a aprender algo ni a abrirse y tal, sino a ganar, a tener razón. El gran conversador es una persona que construye la verdad con los demás, piensa que la verdad es una cosa que es una construcción, y todo eso lo cuenta muy, muy bien Montaigne en el arte de la discusión, que yo lo recomiendo mucho. A mí me ayuda mucho salir de mi punto de vista, como desligarme de mí misma, ¿no? Para de verdad escucharte lo más abiertamente posible y luego ya volver a mi yo y seguir construyendo desde ahí. Tengo que dejar algo de lado para conseguir escucharte cuando alguien está en las antípodas de tu punto de vista, y tienes que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? en escuchar de verdad, en entender. Y claro, por eso mi percepción de la falta de conversación, más en el mundo del liderazgo y de las organizaciones, pasa porque nos sucede mucho ese punto último que decías, de
tratar de tener la razón. Parece que tienes que demostrar y que no te dejas ni el espacio de reflexión. Me encantan estas conversaciones y con personas como vosotros que haces una pregunta y no dudáis ni tenéis ningún problema en estar un rato callados y luego ya es como, ¿no? En el día a día, en mi día a día, no en las maravillosas tertulias, pero en mi día a día es o sea, que me contestes, ¿qué te está pasando? No consigues crear un discurso o poder explicar algo porque no dejan el espacio para poder divagar en el pensamiento. Lo que creo que es clave es no llegar a la conversación con la absoluta certeza de tu razón, ¿no? Y de tu verdad. Hace unos años hice un viaje por Mali y pasé un tiempo con una etnia que es la tribu Dogón, y me sorprendió mucho que en todas las aldeas de los Dogones hay una construcción que ellos llaman toguna, que es una construcción techada, muy bajita, en el cual apenas hay sitio para estar sentado. Entonces, en las aldeas todos los debates y todas las cuestiones de importancia y todos los dilemas se resuelven en esa construcción, y la clave de las togunas es que es tan baja para que nadie pueda levantar airado el dedo o ponerse de pie y tener más razón que el otro, ¿no? Entonces, bueno, me parece que deberíamos, que si el futuro tiene algún mundo, es que vayamos un poco por ahí, que salgamos de esta época de tanto tener razón, y bueno, y lo vemos en los detestables líderes mundiales, y entremos un poco en esa fase de conversación. Y saliéndome un poco de esto, ¿cómo empezáis a crear un relato cuando escribís? ¿De qué tipo de cosas os alimentáis? Contarnos vuestros secretos. Yo creo que podrías hacer esa pregunta a todos los escritores y obtendrías respuestas muy diferentes. Incluso yo mismo no sé cómo me fijo una idea y otras no. Eso realmente es un poco el misterio, porque uno normalmente no es que eso del mito de la hoja en blanco y el escritor ahí con vértigo, Dios mío, ¿qué escribo tan normal? Normalmente no es así, es que tienes un montón de ideas que escribir y, joder, tengo tiempo para hacer una bien, y luego otra, y luego otra. ¿Cuál de ellas decido de todas las que me gustaría contar? Para mí el problema es ese, por cuál apuestas. Y yo me pongo a escribir más o menos cuando tengo una idea de lo que voy a hacer. O sea, ya mi primera novela no sabía dónde empezaba, pero no acababa, y tardé 4 años en hacerla. La siguiente la hice en un mes, porque ya sabía dónde iba a terminar. Entonces, bueno, está bien que cuando te vas de viaje sepas a dónde quieres llegar, ¿no? Y ese es maravilloso. Lo único que pienso es que cuando tengo una idea como muy clara, hasta el fin, esa es la que suelo escoger. En mi caso, aparece una idea y veo si la idea sigue al día siguiente, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y si la idea pasa esas pruebas, se convierte en obsesión, lo cual en la creación y en la creatividad es una buena noticia y no una mala noticia, ¿no? Entonces ahí ya sabes que si eso se queda pasados los días y las semanas y los meses, pide ser desarrollado, y bueno, como puede decirse, quizás la idea te ha encontrado a ti, o tal vez es un encuentro entre las dos entidades, una material y otra inmaterial, pero en mi caso va por ahí. ¿Y es una cosa que os ayuda a conoceros a vosotros, el escribir? Que una pregunta que siempre suelo hacer a muchos de los invitados, como lo que os decía al principio, ¿no? Que yo trabajo en el conocimiento de uno mismo, es si os conocéis, y si la respuesta es sí, es gracias a qué o qué cosas os han ayudado, que puedan ayudar también a lo mejor a los otros. Yo creo que lamentablemente sí te conoces a ti mismo. ¿Qué le vas a hacer? Pero por eso, ¿cómo es en tu caso, Jacobo? Hombre, si la escritura es honesta, introspectiva, ¿no? Hay tipos o sea, yo cuando escribo una comedia para televisión o una cosa así, pues no siento que me conozca más a mí, porque estoy pensando en otro tipo de claves, ¿no? Como qué le va a gustar al público, cómo se van a enganchar en el minuto 3. Pero si estoy haciendo... Yo mi primera novela es totalmente autobiográfica y fue un ejercicio, yo creo que honesto y duro de introspección y de contarme a mí mismo quién soy, ¿no? Antes hablo de Montaigne, a mí es como mi escritor favorito, y es uno que empezó, la escritura del yo empieza antes con San Agustín. A mí me interesa bastante la escritura del yo, ¿no? De utilizar el libro como interlocutor contigo mismo, donde tú hablas contigo mismo y escarbas
y encuentras las respuestas a muchas cosas dentro de ti a través de la escritura. O sea, Montaigne encuentra el universo entero dentro de sí mismo, ¿no? Y piensa que el universo está dentro de cada uno de nosotros. Y la escritura es un proceso mediante el cual uno va alumbrando, iluminando todo ese tipo de cosas y toda la oscuridad que hay dentro. En ese sentido sí, pero cuando te propones hacer eso, hay otro tipo de escrituras que no te enseñan nada de ti mismo. O sea, es lo que tú quieras hacer, la memorística, la diarística, ese tipo de escrituras sí que son escrituras introspectivas, que alumbran y enseñan mucho de uno mismo. Yo creo que hay un fenómeno dialógico por el cual estás observando lo que estás haciendo, pero también te estás observando, te puedes ver a ti mismo en la relación con ello o dentro de ello. Y no creo que sea algo exclusivo de la escritura, sino de cualquier arte, ¿no? Yo lo utilizo mucho el ejercicio de escribir sobre un tema, pero escribir durante, iba a decir horas, el tiempo que puedas, como si estuvieses hablando con un amigo y te dijeran, ¿y qué más? ¿Y qué más? Seguir insistiendo en una idea, como decías al principio, y me ayuda porque es como que lo último que escribes, no es que sea la clave, pero es como, vale, va por ahí. O sea, como que lo primero que escribo se queda más muchas veces en lo superficial de la duda, problema o idea que tengo, y cuando ya llevo una hora escribiendo sobre ello es como, vale, ya he dado con qué es realmente lo que me importa sobre este tema. Bueno, en la escritura es importante descender al meollo, ¿no? Y para eso se necesita tiempo y mucha reescritura. Escribir es reescribir realmente. Y uno llega pues a las cosas interesantes después de unas cuantas reescrituras y de haber dedicado tiempo y concentración. Claro, lo primero que sale es bastante superficial o es un borbotón y muchas veces es un impulso que puede ser interesante, pero realmente lo importante está muy por debajo de la superficie y la escritura requiere tiempo. ¿Y escribís a mano, a máquina? O sea, máquina me refiero con ordenador, a máquina antigua. Con una pluma arrancada de la cola de un cuervo. Porque, o sea, para mí es muy diferente escribir a mano. Es como que me concentro, seguramente por cómo he aprendido, pero como que me concentro más y no sé, entro más que cuando estoy escribiendo en el ordenador. Yo escribo a mano y después lo paso al ordenador. Por lo menos las ideas importantes las escribo a mano en una libreta, siempre tengo una libreta encima. Y si no, a veces notas de móvil o incluso grabo alguna cosa si estoy medio dormido o no me apetece. Con las libretas uno se concentra más. Y a veces con algunas de las columnas que tengo que hacer, me voy a un sitio, dejo el móvil en casa, lo escribo en papel, que uno no puede, no tiene estímulos ahí que le distraigan, y luego utilizo ChatGPT para hacer fotos del cuaderno, porque sabe leer mi letra y te lo ordena. Eso es increíble. O sea, eso es para mí ChatGPT está siendo... La verdad es que hago un montón de cosas con eso, pero una de las funciones que me ha permitido volver a escribir, porque a mí me da mucha pereza pasarlo a limpio después. Y entonces de repente tener una herramienta que te pasa a limpio lo que escribes en una libreta es la bomba. Y ahora ya casi todas las columnas que tengo que hacer todos los meses las hago en libretas y ChatGPT me las pasa limpio. A mí me ha cambiado la vida cuando hago las entrevistas, las transcripciones, que eran una tortura y ahora de repente te sale y solo lo tienes que editar. Llevo 30 años transcribiendo a mano por fin. Sí, había entrevistas que no hacía por no transcribirlas, ¿no? En programas documentales o cosas así que haces a lo mejor 10 entrevistas de una hora. Yo me acuerdo el otro día, cogí los 10 transcripts de las entrevistas y dice, venga, búscame temas comunes en todos ellos, búscame temas donde se vea que estén a favor o en contra, pero dentro de una especie de un mismo eje temático, tal. Y de repente, o sea, en vez de pasarme 10 horas para sacar 2 totales de tal, pues más o menos me ha hecho un poco la labor de picapedrero, ¿no? Ahí. Es verdad que luego ChatGPT se inventa muchas cosas y pone en boca cosas que no han dicho nunca y tal, luego tienes que revisarlo. Pero es una herramienta que si la sabes, o sea, que la puedes utilizar de una manera que está muy bien, ¿no? O sea, que realmente está muy bien. Y luego también puede ser un baguete que no lee y que no hace nada y que, en fin, es una herramienta que tiene todo tipo de usos, malos y buenos.
Sí, depende un poco de cómo la usemos, ¿no? Y de la conciencia que pongamos para... Sí, yo tengo amigos que son columnistas muy conocidos que de repente que se lo pasan ahí, van dictándoselo y de repente les ofrece un final de una columna y dice, ostras, ¿cómo no lo voy a utilizar? Es que es tan buenísimo. Bueno. Es que sería ridículo no utilizarlo y en el fondo lo he generado yo porque he puesto el principio y le he dado la idea. Se convencen de que ha sido ellos. Y se convencen de que ha sido ellos y yo, tío, lo vas a mandar con ese... Es que es irrenunciable, no se me va a ocurrir un final mejor. O sea, Eso pasa. Y aparte yo le he educado porque he salido ya todas mis columnas anteriores. Le da todas las pistas. A mí nunca me ha dado nada genial, pero temo que algún día me lo va a dar y voy a tener que tragarme... Vas a flipar. O sea, no somos tan especiales. ¿Le veis alguna sombra o algún peligro? Hombre, todo lo otro. Todo lo que no es transcripción y el final de la columna, por exagerar. Y habrá un garaje con algún loco en algún lugar del mundo que esté sintetizando el virus de la viruela para contagiarnos a todos, o sea, con inteligencia artificial y un editor de genes. O sea, hay mucha gente que hace terapia también. Tiene un lado que no sé si es bueno o si es malo, pero la gente se pasa... O sea, quiero que te leas todos los WhatsApps que me ha mandado mi novia para ver si detectas aquí algo. Se ha abierto un buen melón ahí. No, o sea, yo tengo amigos que están... su divorcio se lo está comiendo ChatGPT, menos mal, porque si no te lo comerías tú. La oreja. Pero claro, como no se cansa nunca de escucharte. Pero mira, está muy relacionado para mí con lo que decíamos de la necesidad de conversar, ¿no? Y que muchas personas, si no tienen la posibilidad de tener un entorno y un círculo de confianza y de seguridad donde se puedan compartir muchas cosas, terminan compartiendo muchas reflexiones y preguntas y buscando consejos en ChatGPT. Pero eso ya es el final de la conversación de la que hablábamos antes, ¿no? No, pero mucha gente está sola. Claro. Es que quiere decir, ¿qué haces cuando no puedes conversar? ¿Qué haces cuando estás solo? Que hay una cantidad de población que está inmensamente sola en su casa muerta de asco, que les quitamos ChatGPT, por lo menos tienen la ficción de que están hablando con alguien. Yo me quedo con la idea de la importancia que tiene estar en relación. Creo que es lo que más humanos nos hace, el compartir, el conversar, generar todas esas memorias y herencias. Y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos vemos en el siguiente capítulo y muchísimas gracias a vosotros por este ratito. Nada, a ti. Puedes ver y escuchar este video podcast en Spotify, YouTube y en tu plataforma favorita. Y síguenos en nuestras redes para no perderte nada.